El drama te espera, solo en Across the Drama. Nos quedamos en la parte anterior cuando la hija del rey, junto con su hijo, tramaron una gran trampa contra el príncipe heredero para deshacerse de él. El príncipe no sabía cómo salir de aquel problema. Nadie lo apoyaba ni quería ayudarlo, excepto su sirvienta, quien, al escuchar su historia y ver cuánta injusticia sufría, sintió una profunda tristeza por él. Entonces, Seok decidió romper todas las reglas, entró en su habitación, se sentó frente a él y le dijo que permanecería a su lado, que no lo dejaría, que lo protegería y haría cualquier cosa para sacarlo de esa situación. Luego secó sus lágrimas, y él comenzó a darle órdenes, pidiéndole que enviara un mensaje a sus amigos. Debían encontrar a alguien cercano al emperador y hablar con él para conseguir la liberación del príncipe. Cada uno proponía a una persona diferente, pero sin llegar a una solución, aunque Seok tenía la respuesta. Nadie le escuchó. Mientras regresaba a casa, el maestro la acompañó y le preguntó qué era lo que quería decir. Ella le confesó que tenía una solución, pero él la desanimó diciéndole que, incluso si la tuviera, nadie le escucharía, porque era solo una sirvienta. Y que el hecho de haber ido por orden del príncipe para entregar un mensaje no la convertía en una de ellos. Luego la dejó y se marchó. Cuando Seok regresó para contarle al príncipe lo ocurrido, le dijo que tenía una idea. Él decidió que actuara como creyera conveniente. Al día siguiente, Seok fue a ver a la emperatriz y habló con ella, pidiéndole que intercediera ante el emperador para que perdonara al príncipe heredero. Al volver, el príncipe le preguntó qué había pasado en detalle. Ella le contó que la emperatriz le hizo 3 preguntas filosóficas. Aunque el príncipe conocía las respuestas correctas, las respuestas de Seok fueron totalmente diferentes. Pero al final, la emperatriz le preguntó qué tan grande era el respeto que el príncipe sentía por ella. En ese momento, el príncipe comprendió que no había esperanza, debido a aquellas respuestas tan extrañas. Aún así, le agradeció por preocuparse por él. En ese mismo instante, la emperatriz, sola, recordaba la conversación con Seok. Se dio cuenta de que, aunque sus respuestas eran distintas, en realidad eran completamente correctas desde la perspectiva del emperador. Incluso su última respuesta, cuando dijo que el príncipe era como un espejo, en la medida en que la emperatriz lo amara y confiara en él le devolvería el mismo amor y confianza. La emperatriz quedó muy impresionada con las respuestas de Seok. Por eso la mandó llamar al día siguiente y le dijo que tenía una tarea para ella, y que si la cumplía, el asunto del príncipe estaría resuelto. El encargo consistía en encontrar algo que comprometiera a la princesa general para humillarla ante todos. Era una de las tareas más difíciles del reino, ya que la princesa general era muy astuta, malintencionada, rencorosa y vengativa, además de ser la favorita del emperador. Seok se reunió con sus amigos, sin saber qué hacer. Ellos hablaban de lo cansados que estaban por la temporada de la seda que se acercaba, cuya producción en el reino estaba bajo la responsabilidad de la emperatriz. Entonces, una de las sirvientas, amiga de Seok, mencionó que la princesa general había pedido seda especial de otro imperio para confeccionar un vestido lujoso que pensaba lucir en la ceremonia, para verse más hermosa que la emperatriz. En ese momento, Seok tuvo una idea. La anotó y fue a ver a la emperatriz para contarle que había encontrado la solución. A la emperatriz le encantó su propuesta. Más tarde, Seok fue a ver a sus amigos para revisar los gusanos de seda. Mientras estaban allí, una compañera llegó corriendo a avisarles que la princesa general se acercaba, por lo que todos se escondieron rápidamente. Quedaron impactados al descubrir que la jefa de las sirvientas estaba del lado de la princesa general. Se dieron cuenta por su conversación y la forma en que se consolaban mutuamente, insultando al príncipe heredero y a su abuela, que había sido una concubina. Pasó el tiempo y llegó el día de la celebración del Festival de la Seda. Todo transcurrió a la perfección hasta que la emperatriz permitió que todos admiraran la seda que habían producido. Pero todos se preguntaban por el impresionante vestido que llevaba la princesa general. Ella dijo que estaba hecho con seda de otro país. Entonces comenzó el juego de la emperatriz. Le ordenó a la princesa general arrodillarse de inmediato. Cuando ésta se negó, mandó a los guardias a obligarla y le dio 3 fuertes bofetadas que apagaron su orgullo. Después, la emperatriz se acercó tranquilamente al emperador y le dijo que ella y sus sirvientas trabajaban todo el año para fabricar la seda, presumir de ella y exportarla a otros reinos, y que luego su hija, la princesa general, rompía todas las reglas al usar seda importada durante el Festival Nacional de la Seda. Dijo que aquello era un error gravísimo, y que cuando la abofeteó lo hizo como madre, para enseñarle la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. El emperador no se enojó,
sino que dijo que castigaría severamente a su hija por ese grave error. La emperatriz se sintió feliz. Logró convencer al emperador de levantar la prohibición sobre el príncipe heredero, ya que la gente empezaba a hablar de él, y no era correcto que se hablara mal del heredero del trono. Y así, el emperador ordenó su liberación al día siguiente. Durante la reunión del emperador con su consejo, el primer ministro insinuó que el príncipe había cometido un gran error y que el emperador lo había castigado. Pero el emperador respondió que simplemente le había retirado los libros para que descansara un poco, porque nunca dejaba de estudiar ni de atender los asuntos del reino, y que merecía un respiro. Además, afirmó que jamás castigaría a su nieto, quien nunca había cometido falta alguna. Esto enfureció enormemente al hijo de la princesa general. Por fin, el príncipe heredero salió de su encierro. Mientras caminaba por el palacio, algo llamó su atención y lo perturbó profundamente. En ese momento, Seok fue a verlo para asegurarse de que estaba bien, pero el maestro la detuvo y se le acercó de una manera extraña. Le dijo que sabía que ella había tenido algo que ver con la liberación del príncipe, aunque él aún estaba buscando la forma de convencer al emperador. Luego la amenazó, si no dejaba de interferir en sus asuntos, la mataría. La miró con ojos maliciosos y se marchó. El príncipe los vio y sintió una gran celosía, creyendo que había algo entre ellos. Esa noche, cuando fue a darse un baño caliente, comenzó a gritar a los sirvientes. Todos tenían miedo de entrar con la bolsa de fragancias, así que se quedaron afuera, dudando, hasta que apareció Seok. La empujaron suavemente para que entrara. Ella lo ayudó, vertiendo el agua tibia, pero él le pidió que cerrara los ojos mientras se vestía. Estaba muy molesto y le preguntó por qué estaba tan cerca del maestro. Ella se enojó y le pidió que lo mantuviera alejado de ella, pues era un hombre malvado, cruel, mentiroso y la amenazaba cada vez que la veía. El príncipe se asustó mucho por ella, y sin querer, la jaló hacia sí. Ambos cayeron al agua, él la abrazó y la miró a los ojos, dejando ver lo mucho que le gustaba. En ese momento, la maestra llamó a la puerta del príncipe, y él le dijo que esperara. Seok salió rápidamente para cambiarse de ropa, pero había un espejo, y a través de él el príncipe pudo ver su espalda y notó un extraño dibujo en ella. Después, Seok salió de la habitación, recordando lo sucedido y llorando. Al mismo tiempo, el príncipe también la recordaba y pensaba en ella, lo que lo distrajo durante la reunión en la que se encontraba. Todos notaron su distracción, hasta que logró concentrarse de nuevo. El príncipe estaba con su guardia cuando escuchó a las sirvientas hablando. Se enfadó al principio, pero se calmó al ver que Seok estaba entre ellas y escuchó lo que decían. Le confesaba a sus amigas que le gustaba el príncipe. Él se alegró tanto que salió corriendo de su habitación, feliz de saber que ella sentía lo mismo. La reina llamó a Seok y le dijo que podía volver a trabajar en el Palacio Oriental. Incluso le ofreció trabajar con ella, pero Seok rechazó la oferta con cortesía. Al regresar a su puesto en el Palacio Oriental, descubrió que su rango había sido rebajado, y se sintió triste. Comenzó a pasear y hablar con las flores, hasta que notó una casita para perros con un cartel que decía, "Este es el hogar del perro leal". Se preguntó quién había puesto ese letrero, y el príncipe apareció detrás de ella, diciéndole que había sido idea de su padre, aunque originalmente la idea había sido suya. El príncipe empezó a hablarle de su padre, y Seok se sorprendió, porque nunca antes lo había hecho. Luego la llevó a ver las flores que habían florecido por primera vez desde la muerte de su padre. En el salón real, todos los empleados estaban reunidos ante el rey, pero él dormía, y todos temían despertarlo. Entonces el maestro del príncipe heredero fue a despertarlo, y mientras hablaba con ellos, recibieron una orden. Todos se preguntaban con desconcierto, ya que el rey les había pedido lo mismo antes. Sentían mucha compasión por él, pues había comenzado a olvidar las cosas, y eso era una enfermedad grave. En ese momento, Seok estaba en el mercado con su amiga, quien parecía ocultar algo importante. Ella se marchó y luego apareció muerta. Unos hombres intentaron asesinarla porque la culpaban de la muerte de su hermano. Cuando Seok regresaba, uno de esos hombres la atacó. Pero un joven la vio, la defendió, y más tarde ella descubrió que era su hermano, aquel a quien había anhelado ver durante tanto tiempo. Mientras tanto, el príncipe heredero San estaba en su habitación y preguntó a la jefa de las sirvientas por Seok. Ella esquivó la pregunta para que no supiera que Seok había salido del palacio. En ese momento, Seok estaba con su hermano, mostrándole cuán hábil era en su trabajo y diciéndole que debía convertirse en oficial del ejército, como siempre había soñado.
Al día siguiente, el príncipe heredero se encontró con Seok en el jardín y le dijo que la jefa de las sirvientas le había dicho que estaba enferma. Ella comenzó a fingir cansancio, pero él no le creyó. Luego llegó una sirvienta para avisarle a Seok que la jefa de las sirvientas la llamaba. Seok fue a verla, y la jefa le dijo que quería convertirla en concubina real para que estuviera cerca del príncipe heredero. Sin embargo, Seok se negó y le dijo que amaba su vida como sirvienta. Después, una sirvienta le llevó al príncipe una fruta rara, pero él se negó a aceptarla. Al saber que los sirvientes la querían, decidió regalársela a Seok. Ella la rechazó diciendo que era un bien real y que los sirvientes no podían tenerla. Esto molestó al príncipe, quien se marchó molesto. Luego fue con su guardia, quien le recordó el día en que escuchó a la sirvienta decir que le gustaba el príncipe heredero. Pero después, ella aclaró que le gustaba porque sería su rey y todos debían amarlo, no solo ella. El príncipe quedó impactado con esas palabras y fue a practicar tiro con arco, lleno de ira. Después vimos a la señora Cho con un funcionario real, y quedó claro que estaban conspirando. Hablaban de la salud del rey y de su deseo de deshacerse del príncipe heredero. Luego ella fue a ver al rey y le leyó su novela favorita, y él mostró compasión hacia ella por haberla descuidado. Se insinuó que ambos compartían una larga historia desde el pasado. El rey le pidió que se deshiciera de los libros, así que fue a quemarlos. Una sirvienta lloró al ver los libros arder, pero el maestro del príncipe intervino y resolvió la situación. Seok entró después y le dio un regalo al maestro para que se lo entregara a su hermana, diciéndole que así pagaba el favor que él había hecho con la sirvienta. En ese momento, el rey estaba de casa, y cuando el príncipe regresaba de su lección, vio a Seok con su hermano y se llenó de celos, sin saber quién era él. Esa noche la enfrentó, intentando obtener respuestas. Ella le dijo que tenía sentimientos propios y que nadie podía imponer lo que debía sentir. Al mismo tiempo, el guardia del príncipe, el maestro Young, estaba molesto con él porque había permitido el reclutamiento de un médico en contra de la voluntad del príncipe. Seok, por su parte, se dirigía a llevar a la anciana sirvienta Park ante el príncipe, pero la jefa de las sirvientas Cho las vio, devolvió a Seok a sus labores y llevó a Park con ella. Era evidente que planeaba deshacerse de ella. Luego, el maestro Young fue a ver al príncipe, quien estaba furioso por el asunto del médico. Young se arrodilló, rogando perdón y explicando sus razones. Le dijo que el abuelo del rey tomaba medicinas equivocadas, pues sufría delirios. La jefa de las sirvientas Cho trató de convencer a Seok de convertirse en concubina del rey, argumentando que así protegería a las sirvientas, pero Seok se negó y le dijo que el príncipe sería un gran rey, que no debía preocuparse. Poco después, algunos sirvientes revisaron la habitación de Seok y encontraron un libro perteneciente a la familia real. Pensaron que lo había robado y la acusaron. Nadie le creyó cuando dijo que era inocente. Ese libro se lo había regalado el rey cuando ella era niña. Los amigos de Seok fueron a ver al maestro para que informara al príncipe y la ayudara. El príncipe intervino, pero nadie le creyó tampoco. Seok pidió ver al rey, y cuando lo hizo, trató de recordarle lo sucedido. Finalmente, el rey recordó y le agradeció por devolverle la memoria. Al salir, el príncipe le entregó el libro y le dijo que también la recordaba desde su infancia. En ese momento, llegó la reina y le dijo a Seok que debía ir a descansar al palacio oriental. Mientras tanto, el maestro Jon entregaba a su hermana el regalo que Seok le había enviado. Luego recibió noticias de que el rey lo llamaba urgentemente. El rey reunió a todos los allegados del príncipe y les dijo que quería emitir una orden importante, pero necesitaba a alguien dispuesto a sacrificar su vida. Quien aceptara, no podría retractarse jamás. Mientras tanto, Seok estaba en su habitación, recordando todo lo sucedido. Su amiga decidió contarles la historia de aquellos que ayudaron al rey y que terminaron muertos. Esa historia resultó ser real, las hadas eran las sirvientas, y su jefa, Cho, planeaba matar al príncipe heredero porque su padre había sido un criminal que asesinó a los sirvientes que lo seguían. La señora Cho reunió a las sirvientas en un lugar secreto para incitarlas contra el príncipe y sumar más seguidoras. Obligarían a la sirvienta del príncipe a unirse a ellas y la involucrarían en la conspiración. La anciana sirvienta fue encarcelada y torturada en secreto. Cho se enfureció cuando ella mencionó que el rey había matado a su propio hijo por una revuelta que ella misma provocó. Aunque estaba furiosa, Cho no quiso matarla, pues había jurado proteger la vida de todas las sirvientas. Más tarde se reveló que la anciana había desaparecido desde que estaba con Cho, y su amiga contó que tejía un gorro de lana para el príncipe, que quería entregarle personalmente.
Cuando el príncipe San salió, se enteró de que los funcionarios del reino pedían al rey que no nombrara sucesor, pues estaban entrometiendo en las políticas y las luchas entre facciones. En una reunión con sus allegados, el príncipe les pidió que rechazaran al consejero del Estado, ya que intentaba interponerse entre él y el trono. La princesa Guan fue a visitar a la madre del príncipe heredero y la trató con insolencia, advirtiéndole que su hijo tomaría el trono. Pero la madre no le dio importancia y la provocó hasta que el príncipe apareció. Mientras Seok estaba en el jardín, vio miles de cintas de papel flotando y las observó con curiosidad. El príncipe se le acercó y le recordó que ella había estado con él el día que murió su abuela. Compartieron recuerdos y él le agradeció por protegerlo desde su infancia. Ella intentó evitar el tema y le preguntó sobre las cintas, a lo que él respondió que debía conservarlas. Ella le confesó que siempre se preocupaba por él, pero él le dijo que tenía muchos guardias y que una sirvienta no podía ser quien lo protegiera. El rey mandó llamar al príncipe San, pero olvidó lo que quería decirle. La reina lo ayudó a recordar, y el rey decidió enviar al príncipe a visitar la tumba real en su lugar, ya que estaba muy cansado. El príncipe aceptó. San planeó celebrar un banquete a su regreso, y el rey le pidió que ese viaje fuera digno de un monarca. Le dio autorización para usar soldados si los necesitaba. Mientras tanto, la reina preparaba el banquete. La reina Guan le preguntó qué ofrecería, pero la trató con desprecio, así que se fue molesta. Cho organizaba sus asuntos y reunió a las sirvientas en el refugio secreto. Al enterarse de que el consejero había renunciado, se disgustó, pues era uno de sus aliados. Cuando supo que el príncipe iría a la tumba real, comenzó a planear la rebelión con entusiasmo. Sus seguidoras deseaban acompañarla durante el viaje del príncipe. El cortejo del príncipe salió y el pueblo los observaba, asombrados por la apariencia y los atuendos de las sirvientas. Al llegar al palacio, los sirvientes comenzaron a limpiarlo. Cho pidió a Seok que durmiera en la cama del príncipe para calentarla, ya que no había calefacción y hacía mucho frío. Le advirtió que no debía dormir. El príncipe, junto con sus funcionarios, supo de los múltiples problemas del reino, entre ellos el secuestro de jóvenes bajo el pretexto de servir en el palacio. Esto lo enfureció, por lo que ordenó una investigación inmediata. Luego fue a descansar y encontró a Seok dormida en su cama. Decidió dejarla descansar y ordenó a su guardia que no dejara entrar a nadie. Después, una sirvienta leal a Cho recibió una carta con una fecha secreta. Seok despertó llorando al darse cuenta de que había dormido tanto en la cama del príncipe. Los guardias se sorprendieron de verla allí. Una sirvienta cercana a Cho le pidió que fuera personalmente a comprar los suministros de cocina, y Seok decidió acompañarla. Mientras tanto, la aliada de Cho fue al arsenal y cortó todas las cuerdas de los arcos de los soldados, además de arrojar la pólvora al lago para que no pudieran enfrentar la rebelión que se avecinaba. En el camino, Seok decidió contarles sobre las reuniones secretas y los bailes rituales que Cho realizaba. En su recorrido encontraron a unos niños con pólvora y descubrieron que toda había sido arrojada al agua. Fue entonces cuando comprendieron que una traición estaba a punto de ocurrir, tal como Cho había planeado desde que supo que el príncipe heredero saldría a visitar la tumba real, sin que nadie supiera cómo reaccionar ante ello. Encuentran a unos niños que llevan cometas, toman una y dibujan en ella la señal, luego la sueltan para que llegue al príncipe heredero. Él la ve y descubre que todas las armas han dejado de funcionar. Entonces ordena al maestro Hon obtener un permiso para reunir a los soldados lo antes posible, e intentan llevarle la noticia al príncipe con rapidez. Pero Seo resulta herida en el pie, así que le pide a su amiga que corra a informarle. Una de las sirvientas intenta entrar en la habitación del príncipe heredero, y al hacerlo solo encuentra a su guardaespaldas. Trata de matarlo, pero él la derriba y se le acerca. Ella decide quitarse la vida de inmediato. Los demás rebeldes entran al palacio intentando asesinar al príncipe heredero, pero huyen y luego regresan con más hombres. En ese momento llega Hon, que había reunido a los soldados con el permiso, y logran vencer a los rebeldes. El rey agradece al maestro Hon por su ayuda, y cuando éste sale del palacio ve a una chica que se acerca desde lejos, corre tras ella y descubre que fue ella quien envió la cometa con la señal para salvarlo. Hon se siente incómodo al ver al príncipe heredero con Suk, y cuando el príncipe descubre que ella fue quien envió la cometa, le dice que hay muchas personas que temen por él y están dispuestas a sacrificar sus vidas por su causa, no solo Suk. La noticia llega a la jefa de las sirvientas, y las demás se preocupan porque el rey las matará si descubre que fueron las responsables. Pero Cho las tranquiliza y va con el supervisor del consejo privado del rey, pidiéndole ayuda para provocar un conflicto entre el rey y el príncipe heredero.
Le dice que el príncipe usó al ejército sin permiso para demostrar su influencia, mientras ella prepara nuevos planes. Cuando el príncipe regresa al palacio, el rey lo castiga y lo encierra en su habitación hasta confirmar si hubo rebelión. Al enterarse, Suk se entristece y se sienta en la biblioteca recordando sus momentos juntos. La madre del príncipe va con la reina a pedirle que ayude a su hijo, y la reina promete averiguar lo sucedido, asegurando que el rey tomará una decisión justa y que no hay razón para preocuparse, porque él ama a su nieto. Mientras Suk está en la biblioteca, el príncipe aparece para hablar con ella. Decide cumplir su deseo, y ella le pide ver la luna desde su mirador especial. Él acepta. Cuando intenta saber lo que siente por él, ella evita responder y le dice que primero debe convertirse en rey y no distraerse con nada. El maestro se entera de que el príncipe estuvo con ella, se molesta y habla mal de ella frente a él, pero el príncipe no le responde. La jefa de las sirvientas va con el rey, quien le otorga una casa y una gran suma de dinero como recompensa por su servicio, pues siente que ha sido injusto con ella. Luego ella sale y le ordena al príncipe real, hijo de la princesa Wan, que le diga a su madre que debe aceptar la casa, porque cuando el príncipe heredero se convierta en rey le expulsará del palacio y no tendrá a dónde ir. Cuando el príncipe real le cuenta esto a su madre, la princesa se enfurece y va a ver a Cho, diciéndole que debe encontrar la forma de deshacerse del príncipe heredero para no ser expulsada del palacio. Suk va camino a ver a la sirvienta y le escucha amenazándola, entonces corre a contarles a sus amigas que la historia de las hadas era cierta y que la jefa de las sirvientas es una traidora. Esa noche va con Seob y le dice que debe borrar su nombre de la lista de Cho para que no la castiguen cuando el rey se entere. Le explica que esa es su oportunidad, porque Cho no está en su habitación debido a los preparativos del banquete. Suk la lleva a la habitación de Cho y comienzan a buscar la lista. Se sorprenden al descubrir una entrada secreta a un lugar donde la jefa de las sirvientas se reúne con las demás. En ese momento llega Cho, los amigos intentan impedirle entrar, pero ella lo hace de todos modos y siente que alguien ha estado allí, lo deduce por una vela que acaba de apagarse. En ese instante, Suk y sus amigas están en la sala secreta y encuentran a la anciana sirvienta Park torturada. La ayudan a escapar rápidamente, y cuando Cho llega, ya todos han desaparecido. El príncipe heredero va a ver a su madre, quien le aconseja que sea más amable con el rey para ganarse su confianza. Él le responde que desde la muerte de su padre no ha podido sonreír sinceramente. Suk visita a la anciana Park, a quien esconden en un lugar secreto para que nadie la encuentre. Ella, junto con Seo, la alimenta y cuida de ella. La princesa y la jefa de las sirvientas hacen una alianza, y se revela que han planeado algo que ocurrirá el día del banquete para deshacerse del príncipe heredero. El día del banquete, se sirven los platos al rey, y todos parecen felices hasta que el rey ve uno en particular y se enfurece. Resulta que ese plato se había usado para matar a su hermano, y Cho lo sabía, lo había planeado junto con la princesa Wan desde hace tiempo, y desde entonces el rey la odiaba. El rey cree que la madre del príncipe fue quien hizo eso e intenta quemarla viva, pero el príncipe la protege y resulta gravemente herido en la mano. El rey se retira furioso, y el príncipe pide a la reina que proteja a su madre hasta que se descubra la verdad. Esto provoca que la princesa Wan sienta celos de la reina, pero la reina la reprende, diciéndole que ha puesto a todos en peligro con su estupidez. Suk se entera de lo sucedido y se preocupa por el príncipe. Va a buscarlo, pero Cho la enfrenta y la amenaza. Cuando llega al palacio, los guardias le impiden entrar, así que espera afuera buscando una manera de hacerlo. Ve al maestro Hon entrar y le entrega una crema para quemaduras destinada al príncipe, pidiéndole que se la entregue. Él se burla de ella, la toma, pero no se la entrega. Hon llega ante el príncipe y le pregunta si ha revisado su herida. El príncipe le pregunta por Suk, y él miente diciendo que no la ha visto. Suk sigue esperando fuera del palacio, ansiosa por verlo, pero cuando él sale la ignora. Ella se entristece, se sienta y llora recordando sus momentos juntos. Mientras tanto, el rey se enfurece diciendo que su nieto se burla de él y que quiere matarlo, igual que mató a su hermano, para convertirse en rey. Su consejero intenta calmarlo, sin éxito. El rey va a ver a San y le dice que su madre pagará por sus acciones, pero San se niega y declara que ya perdió a su padre y no perderá también a su madre, pues ella no tiene nada que ver con lo ocurrido. San, lleno de dolor, se imagina a Suk a su lado y llora amargamente, deseando que estuviera con él. En ese momento, Suk está con la anciana Park, llorando desconsoladamente y tratando de consolarla. Park despierta y le revela la existencia de un documento que, si logra encontrarlo, salvará la vida del príncipe heredero. Suk corre a ver a la madre del príncipe y le pregunta por el documento,
pero ella no sabe nada. Intentan reunir las pistas para encontrarlo, y la mujer le explica que el documento se llama Documento de la Vida, escrito y sellado por el rey, en el que se establece que el monarca perdonará al príncipe heredero sin importar su falta, a cambio de la vida de su padre. El príncipe heredero camina por el jardín cuando su guardaespaldas le informa que alguien desea verlo. Al reunirse con ellos, se enfurece al descubrir que se habían congregado sin su permiso. El maestro intenta convencerlo de rebelarse contra su abuelo para salvar su vida, pero él se niega, diciendo que sigue siendo su abuelo y no lo destronará por la fuerza. Hans sale furioso, sintiendo que su plan ha fracasado, y rompe en llanto. Mientras tanto, Suk llega al grupo que Jon y sus aliados habían formado, intentando informar al rey. Su hermano, junto con la madre del príncipe, busca el lugar donde esté escondido el documento, y logran reunir las claves, aunque aún sin localizarlo. Su hermano le pide a Suk que abandone el palacio con él, pero ella se niega. Al verla, comprende que ama al príncipe heredero y decide ayudarla, dándole la clave que le permitirá descubrir la ubicación del documento. Juntos salen a buscarlo. Al mismo tiempo, se celebra una reunión real a la que el príncipe debe asistir. Suk lo ve y quiere contarle sobre el documento, pero él está apurado y no la escucha. Ella llora al recordar todo lo vivido con él. En la sala del trono, el príncipe se arrodilla ante el rey y le pide perdón por no haber prestado atención a su enfermedad. El rey se enfurece porque expuso su mal ante todos y lo considera un acto de traición. Suk corre a ver a la reina y le ruega que ayude al príncipe, y la reina finalmente accede. Pero el rey llama a San traidor por haber formado su propio grupo, lo que considera una traición al trono, y decide imponerle un castigo que podría llevarlo a la muerte. En un ataque de ira, el rey empieza a confundirlo con su hijo fallecido. San le dice que no es su hijo, sino su nieto. El rey se conmociona, le duele la cabeza y pierde la memoria, no recuerda nada, ni siquiera dónde están. La reina y la sirvienta llegan justo a tiempo. Le dicen al rey que hay un documento importante que debe leer antes de juzgar a San. Sorprendido por haberlo olvidado, el rey les permite continuar y, finalmente, recuerda todo. Saca el documento de un sobre con sus propias manos y concede el perdón al príncipe heredero. Luego envía un mensaje a su hija Wan, pidiéndole que entregue el decreto real a San para que ascienda al trono. Al principio duda, pero finalmente acepta. Y desde ese momento, se convirtió oficialmente en rey. La sirvienta se sorprende y corre a su escondite secreto para quemar los documentos que tenía. Luego le pide a otra sirvienta que ocupe su lugar, ya que ella se marchará del palacio. La alegría invade a los sirvientes de San y a la guardia real cuando él asume el trono. La reina agradece por haber apoyado al príncipe heredero y luego se retira, alojándose en la casa del perro fiel. Sam llega a verla, y ella se alegra al encontrarlo. Le pregunta si la herida en su mano ya sanó, y él sonríe al notar su preocupación, pues nadie más había preguntado por él. Al mismo tiempo, la sirvienta se encuentra en su habitación cuando el jefe de sirvientes entra para arrestarla. Al ser llevada ante el rey, él queda impactado al descubrir que fue ella quien planeó y ejecutó todo. Ella confiesa que lo odiaba y lo despreciaba, que solo lo utilizó como un medio para alcanzar lo que deseaba, y que lo eligió porque era hijo de una sirvienta del palacio. El rey queda atónito, pero la perdona y le ordena abandonar el palacio. Sin embargo, ella no cree que realmente la haya perdonado y decide quitarse la vida en ese mismo instante. El rey se entristece profundamente y sufre por ello. Luego abandona el palacio, y el príncipe real se le acerca suplicándole que perdone a su madre, la princesa Wan, ofreciéndose a pagar él mismo el precio. El príncipe regresa junto a la princesa Wan y la tranquiliza diciéndole que el rey no le hará daño. Le agradece por haberlo adoptado y criado, y le dice que la ama como a su verdadera madre. La princesa siente que él se marchará, y más tarde se revela que fue exiliado a un lugar lejano a cambio de la vida de ella. El rey, debilitado y enfermo, se niega a tomar su medicina. Se sienta a solas con Sam y le aconseja que, en el futuro, tal vez tenga que matar a muchos, pero que eso es algo natural para los reyes. Luego muere, y todos lloran su pérdida, los sirvientes están profundamente apenados. La anciana sirvienta Park también muere, y se le realiza un funeral digno, a diferencia del de la traidora, cuyo cuerpo fue envuelto en una alfombra. Sam asciende al trono y recuerda los consejos de su abuelo, decidiendo ser un buen rey. Tras 2 días de luto, Suk sale del palacio junto a sus amigas para visitar a su compañera que se había marchado después de la muerte del rey, ya que servía en su corte. Al llegar, la encuentran trabajando en un restaurante,
y aunque al principio desaprueban su trabajo, luego deciden ayudarla y comer con ella antes de irse. Al día siguiente, Sok va a ver al rey para ofrecerle una bebida caliente, pero él la hace esperar tanto que la bebida se enfría. Ella intenta recalentarla, pero él se niega, diciendo que fue su culpa por hacerlo esperar. De pronto, el rey le dice que quiere que sea su concubina real y le pide que lo piense, asegurándole que esperará su respuesta. En la biblioteca, mientras conversa con su guardia personal, este intenta aconsejarlo sobre cómo tratar a las mujeres, y bromea diciendo que debe mostrarse amable y débil para que su amada lo cuide. El rey se ríe, pero de repente los rebeldes atacan la biblioteca intentando asesinarlo, y escapan antes de que lleguen los guardias. La jefa de sirvientes ordena buscar a los rebeldes, pues aún se encuentran dentro del palacio. Se va acompañada de una sirvienta que era parte de ellos y nota movimiento entre los árboles, pero la otra le impide acercarse. Al regresar, descubren que han capturado a la sirvienta que solía estar con Sok, y que también pertenecía a los rebeldes. Sok se entristece profundamente, pues era su amiga de la infancia. Cuando la visita en prisión, llora desconsoladamente y la culpa por lo ocurrido, pero la sirvienta le expresa su cariño y le agradece. Más tarde, Sok visita al rey, quien le propone jugar un juego. El ganador podrá pedir un deseo y el perdedor deberá cumplirlo. Ella se entusiasma, y cuando él le pregunta qué desea, responde que quiere que su amiga vuelva a trabajar en el palacio. El rey está a punto de ganar, pero se deja perder para cumplir su deseo. Su amiga regresa al servicio, y Sok le agradece, diciéndole que debería ejecutar a los rebeldes. El secretario real entra, y Sok descubre que el hermano del rey está entre los rebeldes. Se angustia y confiesa a sus amigas que teme haber impulsado a la reina a ordenar su muerte. El secretario Hon va a visitar al antiguo consejero, quien le advierte que su destino será el mismo que el suyo, ser expulsado del palacio. Pero Hon le responde que el rey lo respalda personalmente, se despide y se marcha. La reina Wan se entera por el rey de que su hijo adoptivo murió para que ella viviera, y cae en una profunda tristeza antes de abandonarlo. Esa misma noche, el rey regresa ebrio y actúa de forma extraña con los sirvientes, atormentado porque había ejecutado a su hermano junto a los rebeldes. Sok entra a verlo, y él le dice que ya no visita la biblioteca para evitar responder a su propuesta de ser su concubina. Ella se emociona y le dice que solo desea protegerlo y ayudarlo. Él se sorprende y le responde que no quiere que lo proteja, sino que esté a su lado. Luego el rey visita a la reina viuda, quien le dice que debe casarse y tener un heredero. Él le promete que lo pensará, pero ella insiste en que eso es su deber y que no puede desobedecer las normas. La reina viuda sabe que él ama a Sok, y el rey sale enfurecido. Va a ver a su madre y la acusa de haberse aliado con la reina sin su consentimiento. Ella le dice que ya han elegido a la concubina real, que resulta ser la hermana del secretario Hon. El rey se enfada al descubrir que actuaron a sus espaldas, pero su madre le revela que también le pidió a Sok que aceptara ser concubina, y que ella se negó. El rey va a la biblioteca y encuentra allí a Sok. Se muestra molesto por su rechazo, pero ella le explica que solo quiere vivir a su manera, sin perder su amor, y que él no puede controlar sus sentimientos. En el salón real, el rey se reúne con su corte y anuncia la elección de la nueva concubina, la hermana del secretario real. Prohíbe cualquier discusión sobre el tema y, cuando uno de los presentes le pregunta por sus planes, responde que desea lograr 3 cosas, siendo la primera el control del agua y la prevención de inundaciones. El rey se encuentra con Sok, pero la reina viuda interrumpe y le dice que debe elegir personalmente a su concubina. Sok se siente triste, y la reina le pide que vaya a vivir con ella. El rey lo permite. Mientras caminan juntos, la reina viuda le reprocha que aún no ha hecho nada por el reino, solo eliminar a la mayoría de sus parientes. La jefa de sirvientes reúne a las doncellas para anunciar el nombre de la nueva concubina real, Ben, a quien Sok ya conocía. Ben visita a Sok apenas llega al palacio. Esa noche, Sok espera al rey con tristeza, y al despertar lo encuentra a su lado. Le pregunta por qué dejó a la reina y regresó, y él responde que es el rey, y que nadie puede interponerse en su camino. Sok le dice que parece triste, y él confiesa que lo está porque ella lo rechazó, y que no puede dejar de pensar en ella ni siquiera mientras trabaja. Mientras tanto, el guardia real conversa con el secretario, reprochándole haber manipulado a los vigilantes, advirtiéndole que el rey lo castigará. Pero el secretario responde que el rey siempre lo perdona. Sok visita a la concubina del rey y le pregunta por su hermano, el secretario. Ella expresa su preocupación por él, y Sok intenta tranquilizarla. De regreso, se encuentra con el rey y le pide que cuide de la concubina,
pues aún es una niña y necesita atención. El rey se enfurece, dice que ese no es su asunto, e intenta acercarse a ella, pero Sok lo detiene con palabras firmes. Después vuelve con sus amigas, disfrutando de su compañía y deseando que esos momentos duren para siempre. Esa noche, el rey está en su estudio cuando entra una sirvienta. Él le dice que, siendo rey, puede tener lo que quiera, insinuando que se refiere a ella. Pero ella le responde que es un hombre honorable y que no haría algo así. En ese momento entra otra sirvienta y le informa al rey que la concubina está gravemente enferma. El rey corre hacia ella, pero llega demasiado tarde, ha muerto. Su hermano, el secretario real, grita y llora desconsoladamente a su lado. El rey se sienta abatido, culpándose por no haber cuidado de ella mientras estaba bajo su protección. El guardia del rey busca al secretario para consolarlo y aconsejarle que vuelva a sus deberes y oculte su dolor, pero el secretario estalla de ira, jurando que nunca olvidará la muerte de su hermana. Sok y sus amigas lloran profundamente por la concubina. Poco después, Sok recibe una carta de una de sus amigas citándola para encontrarse, pero la amiga nunca llega. Más tarde se revela que alguien está secuestrando a las sirvientas. Y el rey intenta reunir información para rescatar a las sirvientas que han sido secuestradas. Pregunta al secretario real sobre el asunto, y este le responde que eso ocurre con frecuencia en el reino, lo cual contradecía lo que dijo la sirvienta, que aseguró que era la primera vez que sucedía algo así. Mientras tanto, Seok y sus amigas buscan a Kyunghae, e intentan recabar información sobre ella a través de la chica que la vio por última vez. Seok va a leer libros para la emperatriz viuda, quien le pregunta por su amiga e intenta incitarla contra el rey con el argumento de que no se preocupa por las sirvientas secuestradas. La reina le pide que permanezca a su lado y la acompañe, pero como siempre, ella se niega. Al caminar junto al lago, Seok ve una bolsa que se parece a la de su amiga, baja a inspeccionarla, pero el rey la alcanza y se enfurece mucho, creyendo que ella quiere suicidarse, por lo que ella se marcha de inmediato. El secretario real la alcanza y se burla de las sirvientas, diciendo que no tienen importancia en la corte, y sus palabras la hieren. El rey ordena a su guardia que la vigile para protegerla de ser secuestrada como las demás sirvientas. Luego manda al guardia real que lo conduzca hasta el lugar secreto de las sirvientas porque sospecha que podría ser su escondite. Van y encuentran a las sirvientas allí. El rey descubre que el secretario real es el responsable de su secuestro. Ordena al guardia que se quede a vigilarlo, y luego convoca al príncipe real para hablar del asunto y pedir su opinión. El secretario responde que son solo sirvientas sin importancia y que se las puede reemplazar por otras, lo que deja al rey sorprendido por su respuesta. La valiente Seok decide ir a ver a la chica que vio cómo secuestraron a su amiga. Sus amigos la acompañan y encuentran a la joven a punto de suicidarse. Tras salvarla, la chica les cuenta que el secretario real está detrás de los secuestros y que difama a la emperatriz viuda, acusándola de haber matado a su anterior favorita, su propia hermana. Seok decide ir al escondite secreto. Llega, pero la capturan y el secretario real intenta forzarla a escribir algo. El rey llega a tiempo, los arresta y rescata a las sirvientas. En el despacho real, el secretario pide clemencia al rey y justifica sus actos por su dolor por la muerte de su hermana, alegando que el rey debe perdonarlo porque han sido compañeros desde la infancia. El rey se niega, pero el guardia interviene suplicando que lo perdone, y el rey acepta a regañadientes. Seok y sus amigas van a ver a su amiga rescatada, la reprenden por su atrevimiento y por haberse puesto en peligro, y se preguntan cómo se enteró el rey del asunto. El rey llama a Seok y la reprocha por no haber acudido a él desde el principio y por haber ido a ver a la emperatriz viuda. Ella le responde que él no se preocupa por la vida de las sirvientas, y que si una de ellas muriera a él no le importaría. Entonces el rey le confiesa que la ama y que la quiere siempre a su lado, pero ella lo sorprende diciéndole que nunca lo amó y que nunca lo amará. El rey le ordena abandonar el palacio, y ella se va triste. Al día siguiente, el rey pregunta por ella, al saber que se ha marchado, va personalmente a comprobarlo y siente pena porque se fue. Ve las hojas arrancadas del libro prohibido y se pregunta por qué estaban en su habitación. Pasa un año, Seok trabaja leyendo y copiando textos. En el mercado se encuentra con el exsecretario real a quien el rey había perdonado y liberado del palacio. Él intenta hablar con ella y difamar la imagen del rey, pero ella no le da oportunidad y se aleja. El rey San está con sus guardias cuando cae una lluvia torrencial que le impide regresar al palacio, así que decide ir al palacio de su hermana, la princesa. Mientras conversa con sus soldados allí, la emperatriz viuda llega al palacio para entregar un libro a la princesa. El rey se sorprende al verla, y ella también se queda atónita y se marcha de inmediato. Al día siguiente está con la princesa.
Sabemos que el rey hizo que la princesa la tuviera ocupada porque ella pasó toda su vida en la corte. La sirvienta se sienta con Seok y le cuenta el día en que fue expulsada, diciendo que ese día fue muy dura con el rey. Por la noche, Seok enciende las luces y se encuentra con el rey. Ella se disculpa por aparecer ante él de nuevo, pero él le pregunta por las hojas del libro prohibido que encontró en su habitación. Ella le contesta que no es momento para hablar de ello, y le dice que si lo vuelve a ver en casa de su hermana debe hacerse la vista gorda. El rey se enfurece porque ella le da órdenes, y le dice que se ha vuelto más atrevida que antes. Ella siente miedo y él se marcha enfadado. El rey decide volver al palacio, donde se encuentra con su nueva favorita, que le expresa su alegría por verlo. Le pide al guardia que la acompañe a su habitación porque es tarde. Al día siguiente, Seok está en el palacio de la princesa cuando llega la orden de que regrese al palacio. Antes de hacerlo va a ver al antiguo secretario Dukro para saber de él. Dukro le ofrece quedarse con él y vivir juntos, pero ella rechaza la propuesta y se marcha. Por su conversación queda claro que él planea suicidarse. En la sala real, el rey pide a un funcionario que nombre un nuevo príncipe real, y el funcionario accede. Luego el rey va a la biblioteca y recuerda los días con Seok, entristeciéndose profundamente. De regreso al palacio ve a las sirvientas, y una de ellas es Seok. Se extraña de su regreso y se entera por la favorita real de que la trajo de vuelta para que esté a su servicio porque confía en ella. Al día siguiente, el rey va a la emperatriz viuda para preguntarle por qué volvió Seok al palacio, pero ella lo niega. La favorita pide a Seok que lleve un mensaje urgente al rey. Seok teme entrar a verlo, pero finalmente lo hace. Mantienen una conversación que enfurece al rey y termina echándola fuera de la habitación. Al volver con la favorita, ésta la trata con gran crueldad y la golpea en los pies, tomada por los celos hacia ella por el rey. Llega la noticia de la muerte del antiguo príncipe real Dukro. El rey se entristece profundamente. Dukro había dejado una carta al rey diciendo que no fue él quien arrancó las páginas del libro prohibido, como se le acusó, sino que fue Seok, y le revela que confiaba en el rey y que debía morir para reunirse con su hermana fallecida. El rey San llora amargamente y escribe sobre el que fue su único amigo que lo apoyó y que fue la causa de su muerte. Luego el rey va a la favorita real a preguntarle por Seok. Ella le responde que la envió en una misión. De repente escucha un golpe en la puerta y, al preguntar de dónde procede, la favorita le dice que la sirvienta está lavando. El rey se enfurece porque está prohibido lavar a esa hora para proteger las manos de las sirvientas. Así que va él mismo a ver a la sirvienta y se sorprende al comprobar que es Seok. El rey se enfurece mucho y le dice a la favorita que no debe tratarla así, porque la emperatriz viuda la había enviado. Ordena que la devuelvan y se marche enfadado, mientras los celos de la favorita se encienden aún más. El rey va a ver a su madre disgustado y la recrimina por haber traído de nuevo a Seok al palacio. Ella le responde que no hay nada malo en que ame a alguien, que es humano y tiene sentimientos, y le aconseja que piense en la manera de conseguir lo que ama. Seok se entera por su amiga de la muerte de Dukro y se sienta a llorar por él. El rey le pregunta si llora porque la favorita la maltrató, y ella le responde que llora por la muerte de Dukro. Hablan largo rato, y cuando el rey está a punto de marcharse, por primera vez ella desea que se quede a su lado. El rey le pide a Seok que se acerque, pero ella dice que es mejor que permanezca donde está. En ese momento la favorita real decide acudir a la emperatriz viuda para pedirle ayuda porque no ha sido bendecida con hijos y teme ser abandonada por el rey. Por otra parte, Seok se entera de que su hermano se convirtió en oficial del ejército, tal como deseaba, y se alegra mucho. El rey se entera de que el hermano de la emperatriz viuda está muy enfermo en el exilio. Acude ante ella para pedirle que lo devuelva, y a cambio cumple lo que ella quiere, que está relacionado con Seok, pero el rey se niega, aferrado a las leyes. En ese preciso momento, Seok está leyendo un libro para la emperatriz viuda. Esta le pide de nuevo que sea su aldeana / leal acompañante, pero ella vuelve a negarse. Entonces las sirvientas de la favorita la sujetan, y se revela que la favorita la acusó de mantener una relación amorosa con un joven fuera del palacio, algo prohibido que merece la muerte. El rey fue a ver a la concubina y se enteró de la situación, pero la madre del rey llegó y le informó que aquel hombre era su hermano y que no había podido revelarlo antes para no ponerlo en peligro en su trabajo. La concubina, en cambio, habló mal sobre el padre del rey y el padre de Suk, lo que enfureció al rey profundamente. Salió muy molesto y pidió a la sirvienta que preparara a Suk y la llevara a su habitación. La sirvienta cumplió las órdenes con tristeza y le dijo a Suk que debía atender los deseos del rey. Suk se dirigió a su habitación pensando que sería castigada, pero él la sorprendió diciéndole que quizá no lo volvería a ver en toda su vida. Aún así, ella decidió quedarse con él. Al día siguiente, el rey se retrasó en ir a trabajar, lo que hizo que los sirvientes temieran despertarlo.
Mientras tanto, los amigos de Suk la buscaban, y al enterarse de lo ocurrido se sorprendieron. Fueron a verla y descubrieron que había cambiado su ropa, su peinado y que ahora se le conocía como la señora Suk. Poco después, la reina viuda llegó al rey y lo reprendió por haberse llevado a Suk, ya que ella tenía la intención de convertirla en su sirvienta, y le preguntó por sus intenciones hacia la concubina real y sus partidarios. El rey respondió que quería mantener a Suk cerca para protegerla. Pasaron los días, y Suk realizaba tareas de sirvienta junto con sus amigas, entristecida porque el rey no la había visitado nuevamente, pensando que lo suyo había sido solo una noche. Ese día, el rey la visitó. Ella estaba triste por su aparente desinterés, pero él explicó que estaba ocupado con los asuntos del reino y pasó con ella todo el día. Al día siguiente, el rey se dirigió a la sala del trono muy enojado con los presentes, pero luego los dejó y regresó junto a Suk. Ella le pidió que volviera a sus obligaciones, y él se quedó dormido un momento, soñando con una pesadilla que lo despertó sobresaltado. Suk le aconsejó regresar a su trabajo, y mientras se iba, le aseguró que era diferente a su abuelo y que permanecería con quien amara durante toda su vida. Los amigos de Suk fueron a verla, y ella les confesó que sospechaba que estaba embarazada, aunque esperaba confirmarlo antes de decírselo al rey. Le envió un mensaje indicándole que no la visitara esa noche porque estaba enferma, pero el rey, preocupado, fue a verla y descubrió que solo fingía estar enferma. Confirmó que estaba embarazada, lo que lo llenó de alegría, al igual que a sus amigos. La noticia llegó también al rey, quien se dirigía a ella, pero recordó a la concubina y decidió visitarla en lugar de Suk. Suk esperaba al rey, pero el guardia le informó que no vendría. Comprendió que estaba cumpliendo con su deber con la reina y aceptó la situación, durmiendo. Al despertar, encontró al rey a su lado, feliz por su embarazo, y le pidió que no se enojara con él. Ella le respondió que no estaba molesta, pues era su deber como rey cumplir con sus obligaciones. En la sala del trono, todos felicitaban al rey con alegría. Suk, junto a sus amigas, las vio salir del palacio de vacaciones y deseó poder ir con ellas como antes. Lloró de tristeza y luego se durmió. Al despertar, encontró al rey junto a ella, hablándole, y él le otorgó un título oficial porque se convertiría en su esposa si tenía un hijo varón. Ambos se alegraron al saber que empezarían una familia juntos. Pasaron los años, y Suk dio a luz a un hijo, quien contrajo la peste que se había extendido en ese tiempo. Su enfermedad empeoró y Suk no pudo verlo debido a que estaba embarazada nuevamente, lo que suponía un riesgo para ella. Al enterarse de la muerte de su hijo, Suk cayó al suelo por la tristeza y dejó de comer. El rey fue a verla y la encontró extremadamente triste. Le habló con dureza, recordándole que estaba embarazada y debía cuidar de su hijo por nacer, pues cientos de niños habían muerto por la enfermedad. Luego se retiró y lloró desconsolado recordando a su hijo fallecido. Suk pidió ver a sus amigas, y al encontrarlas notó la ausencia de una de ellas, comprendiendo que había mantenido una relación prohibida con un hombre fuera del palacio y que la pena por ello era la muerte. Decidió ir a la cárcel a verla. La sirvienta intentó impedirlo, pero ella insistió y fue. Encontró a su amiga y lloró desconsoladamente, aunque las demás la tranquilizaron. La prisionera le aseguró que no se arrepentía, pues había vivido días más felices que los del palacio. Suk salió conmovida y cayó al suelo por la tristeza. Al recobrar el sentido, encontró al rey a su lado, quien le explicó que no podrían perdonar a su amiga. Ella no culpó al rey ni le pidió intervenir, aceptando la voluntad divina. Se sentó con sus amigas, recordando a su compañera fallecida mientras lloraban, y acordaron permanecer juntas para siempre, incluso después de la muerte. Suk fue con el rey para consolarlo y disculparse por pensar que no había sufrido por su hijo. Él le confesó que su dolor era más profundo que el de ella y le pidió perdonarlo por no haber perdonado a su amiga pese a poder hacerlo. Luego, el rey San se dirigió a la habitación real, donde recibió la noticia de la muerte del hermano de la reina viuda. Salió a informarla, pero se sintió débil y cayó al suelo. La madre del rey llegó para consolar a la reina viuda, quien estaba profundamente apenada y le explicó que vivían en un palacio parecido a una prisión hermosa, donde ni siquiera podía llorar por su hermano o vestir luto por él. Suk fue a ver al rey, encontrándolo con fiebre. Se sentó a leerle un libro, pero de repente sintió mareo y se desmayó, permaneciendo inconsciente durante 3 días. Al despertar, pidió ver a sus amigas, y cuando el rey llegó, le dijo que quería verlas antes de morir. El rey San lloró desconsolado y le preguntó si lo amaba. Ella le respondió por primera vez que lo amaba con locura, y luego falleció. El rey quedó profundamente afligido, y todas las sirvientas también.
Recordaba a Suk en todo momento y los sirvientes intentaron buscarle una nueva concubina, pero él rechazó a todas, incluso a aquellas que se parecían a Suk, pues sus recuerdos llenaban su corazón. Finalmente, decidió intentar olvidarla y elegir una nueva concubina. Su hermano estaba con un anciano fuera del palacio, hablando sobre el rey y cómo había gobernado mejor que nadie durante muchos años. Mientras tanto, el rey supervisaba el entrenamiento de los soldados en tiro con arco y se impresionó con uno de ellos. Al preguntar su nombre, descubrió que era el hermano de Suk, lo que hizo revivir sus recuerdos sobre ella, y regresó al palacio para rememorarlos. Una de las amigas de Suk fue al rey para preguntarle por ella. Él pidió que le trajeran sus pertenencias antiguas. Al recibirlas, se sentó a contemplarlas y lloró recordándola. Luego fue a la sala del trono, donde su consejero le sugirió algunas modificaciones en sus decisiones. El rey estuvo de acuerdo y el consejero le aseguró que era el mejor monarca del país y se sentía orgulloso de su gobierno, lo que hizo sonreír al rey. Sin embargo, la enfermedad del rey empeoró, permaneciendo postrado en cama hasta su fallecimiento. El rey despertó sobresaltado de su sueño y encontró a Suk a su lado, dándose cuenta de que todo lo vivido había sido solo una pesadilla. Al final, comprendió que, incluso si no fuera un sueño, los momentos compartidos y el gran amor entre ellos permanecerían eternamente. Aquí llegamos al final de la historia. Suscríbete para más.